Bien, seguimos con información, lo veníamos también adelantando ya desde ayer, ¿no? De que hoy, martes, íbamos a tener otro episodio, por decirlo de alguna manera, de esta gran historia, de alguna manera llamarles esas pequeñas cosas escondidas de la historia, y hablamos de esta sección 26. Historia, está Marcelo García con nosotros para hablar sobre el muro de Berlín. Pero claro, ¿qué pasaba de un lado, qué pasaba del otro? Marcelo García, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Hola, un placer Majo. tenerte nuevamente. Feliz de estar de vuelta acá. Me imagino, bueno, yo también acá nuevamente nos reencontramos en este 2024. Claro que sí. Bueno, acá estaba, entonces, así se vivía de un lado y otro del muro de Berlín. Contanos un poquitito. Bueno, como es habitual en este segmento, lo que te propongo y lo que le propongo también a la gente del otro lado es un poquitito un viaje en el tiempo, retroceder, irnos a los oscuros días de la Guerra Fría, ¿sí? En los tiempos en los que a principios de la década del 60, en el año 61 concretamente, se levanta ese infame valla que marcó los tiempos y que prácticamente empezó a caer en ese momento. Después vamos a ver por qué empezó a caer en ese momento, según mi opinión también, ¿no? Por supuesto. Símbolo, decían, de la Guerra Fría, algunos le llamaban el muro de la vergüenza también, ¿no? Exacto, muertos, bueno, de todo el drama a un lado y el otro, y justamente eso es lo que vamos a ver, ¿no? Con películas que vamos a empezar con un breve segmento histórico, con mucho más tiempo para atrás, pero después enganchamos con filmaciones de la gente, de la propia gente, muy poquitito tiempo antes de la caída, para ver cómo eran los controles de un lado, del otro, qué se hacía de un lado del otro, qué hacía la gente para poder saltar ese muro. Así que bueno, los invito ahora a ver cómo se vivía a un lado y otro del muro de Berlín. Desde el 13 de agosto de 1961, la Unión Soviética pretendió frenar la imparable escalada de escapes hacia el lado capitalista de Alemania, levantando el muro de Berlín. La separación impuesta de facto por los rusos con la demarcación formal de la zona de la ciudad berlinesa, encuadrada en el espacio económico de la República Federal de Alemania, Berlín Oeste, y de la capital de la República Democrática Alemana, Berlín Este, no impedía, sin embargo, que los intentos por pasarse al lado occidental continuaran cada día. Los alemanes, bajo el yugo de las fuerzas soviéticas, buscarían inexorablemente el modo de escapar. Desde el bloque comunista se afirmaba que el infame muro fue levantado para protegerse de los elementos fascistas que conspiraban para impedir la voluntad popular de construir un Estado socialista en la Alemania del Este. Así, los 150 kilómetros de piedra y alambrados se transformaron en una auténtica obsesión, y solo cabía una posibilidad: pasar al otro lado y salvarse. Con el tiempo, los controles se incrementaron y reforzaron como nunca antes en la historia. Para 1988, cuando aún faltaba un año para la estrepitosa caída, los intentos de escape eran moneda corriente, pese a que los límites entre los dos sectores estaban más y más lejanos. Desde la parte occidental también se buscaba que los connacionales llegaran a su lado, mientras desde el sector comunista todo parecía una quimera imposible. En Occidente, la realidad se veía como una oscura película de intriga y espionaje. Los berlineses occidentales, bajo las fuerzas de la ocupación de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, contaban con altas tarimas desde donde podían tener un mínimo y lejano contacto con parientes, amigos o viejos conocidos. La desconfianza desde la vereda de enfrente iba permanentemente en aumento. Y así quedaba demostrado con los estrictos controles rutinarios que eran desplegados por la Stasi y sus agentes del Ministerio para la Seguridad del Estado Policía Comunista. Con la intensificación de la Guerra Fría y el embargo comercial contra el bloque del Este, recrudecieron el enfrentamiento diplomático y la amenaza bilateral de manera creciente y evidente. Los fugitivos debían sortear cercos con alarmas, torres de vigilancia, búnkers, alambre de púa, perros adiestrados y campos minados. No era fácil. En casi 3 décadas, unas 240 personas murieron en el intento.
El extenso contorno era vigilado por militares, policías y voluntarios civiles para dar por tierra con cualquier ansia de libertad. Los intentos en busca de dignidad y en procura de la caída del muro de Berlín se manifestaban de muchas diferentes maneras. Los berlineses occidentales, que claramente no tenían ninguna intención de cruzar las vallas impuestas durante décadas por el comunismo, lanzaban su protesta incluso con expresiones de arte callejero. Sin embargo, los controles policiales no solo que se mantenían, sino que también se reforzaban cada día. Nada parecía torcer el brazo de las autoridades locales, que respondían ciegamente órdenes directas del poder central de Moscú, pese a que ya se había activado la cuenta regresiva. El río Spree, que con su longitud de más de 400 kilómetros atraviesa varias importantes regiones de Alemania, también supo ser uno de los puntos neurálgicos de los permanentes y diarios controles que llevaba adelante la policía comunista en los duros tiempos de la Guerra Fría. Las lanchas de las temibles Stasi recorrían una y otra vez casi toda su extensión patrullando las costas que marcaban el límite y la división entre Oriente y Occidente. Del lado capitalista de la ciudad alemana, no era extraño ver a la gente caminar en libertad, asistiendo al triste espectáculo. Del otro lado, a unos pocos metros de distancia, se daba la presencia casi nula de berlineses en las calles y las infaltables torres de vigilancia con policías munidos de largavistas, quienes muchas veces tomaban fotografías de sus indeseados vecinos y enemigos. Pese a lo que muchos llegaran a pensar, nadie escapaba a la estricta vigilancia del bando comunista. Ni había lugares seguros, tampoco quedaban al margen y eran permanentemente observados. Quienes transitaban por zonas de esparcimiento o concurrían a lugares para despejarse, entre estos bares y restaurantes. La desconfianza del sector occidental no solo se centraba en el otro lado de las vallas, los problemas también podían venir desde su mismo bando, y era por esto que los agentes aliados, apostados en puestos de vigilancia como el legendario Checkpoint Charlie, miraban siempre hacia todos lados. Hoy, poco y nada queda del viejo muro. Solo fragmentos, vestigios engalanados con arte en los suburbios de Berlín, el mudo testigo de un tiempo en el que era imposible atreverse a soñar con la libertad. Bueno, qué interesante, ¿eh? Muy interesante y para quedarse pensando, creo yo, ¿no? En estos tiempos en donde las ideologías, los partidismos son tan extremos, son tan violentos, que esto sirva un poquito de faro, ¿sí? Que quede prendido allí, para no olvidar lo que sucedió no hace tanto tiempo atrás. El muro se comenzó a levantar, o se levantó, en 1961, y dice la historia que en 1989 cayó, pero según mi criterio, el hecho de haber surgido la idea de levantar un muro, eso ya es el fracaso en sí mismo. Claro. ¿Sí? Era el muro no para evitar que entren, porque obviamente del lado occidental nadie quería ingresar al lado comunista, sino era para que la gente no se vaya en busca de libertad. Así es. Así que bueno, ese es el mensaje de este informe. Como lo habíamos prometido, aparte no solamente esta historia así contada, no la información que vos traes, Marcelo, sino también las imágenes impresionantes que acompañan esto. La semana que viene, otro capítulo. Sí, pero retomamos, nos corremos de acá. Nos corremos un poquitito y volvemos a Secretos del Nazismo, con una historia atrapante y bastante desconocida. Un pequeño, chiquitito adelanto. Una persona que no era del entorno de Hitler, que tenía una obsesión con el Führer. Bueno, lo dejamos por ahí entonces. Martes que viene nos vemos, Marcelo García. Muchísimas gracias, como siempre. Un gustazo.